Bueno, ahora sí, son las 8:11 que tengo yo. Vamos a comenzar con la clase. ¿Me escuchan todos, por favor? Díganme. Sí, profesor, buenas noches. Hola, Magalí. Sí, profe, ¿me escucha? Hola, Ángela. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Judith. Todavía siguen entrando chicos. Bueno, estamos por comenzar la clase, ya está grabándose. Vamos a comenzar con esta parte 3 del impuesto a las ganancias, que se va a referir a las rentas de la cuarta categoría. Antes de comenzar, recordemos un poquito lo que habíamos hablado en la clase pasada, que el impuesto a las ganancias divide a las mismas en 4 categorías. La primera categoría, que grava toda inversión o toda ganancia proveniente de la renta del suelo, alquileres, arrendamientos, etc. La segunda categoría, que tiene que ver con la colocación de capitales, cualquiera de sus formas. Y dentro de la segunda categoría hemos analizado distintos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con los depósitos, sino también con la distribución de utilidades y también lo que debemos considerar la venta de inmuebles. Todo eso hemos analizado hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora es cuarta categoría, nos salteamos la tercera, que la vamos a ver la próxima clase. Pero la cuarta categoría tiene que ver con el trabajo personal, realizada por las personas humanas, físicas. También es oportuno recordar que las personas humanas y las sucesiones indivisas pueden tener rentas de todas las categorías, incluida la tercera. Sin embargo, las personas o los sujetos empresas solamente pueden tener rentas de tercera categoría. Y al ser esta una ganancia o una categoría residual, engloba a las ganancias obtenidas que por su naturaleza son clasificadas en otras categorías. ¿Qué es lo que vamos a analizar en la próxima clase? Hoy vamos a ver las rentas de la cuarta categoría, es decir, las rentas originadas en el trabajo personal. Vamos a ver las distintas variedades que pueden haber en las rentas de cuarta categoría, las deducciones que se pueden acudir, digamos, de acuerdo a las deducciones admitidas por la ley, y por último vamos a obtener la ganancia neta sujeta a impuesto de la cuarta categoría. Como les decía hace un momento, las personas humanas o sucesiones indivisas pueden tener rentas de todas las categorías, incluidas las de tercera categoría. ¿Cuáles van a ser aquellas rentas? Sobre todo de aquellas empresas unipersonales o de aquellos sujetos, empresas denominados agentes de información, que si bien no son sujetos directos del impuesto, ellos no van a determinar impuesto, no van a ingresar el impuesto bajo su nombre, sino que se convierten en agentes de información y van a denunciar al fisco las utilidades obtenidas y la participación que tienen sus socios en ellas. En estas encontramos a las sociedades o a las viejas sociedades colectivas, de hecho, vamos a encontrar a las empresas unipersonales y a todas aquellas en general denominadas irregulares por la Ley General de Sociedades. Entonces estas empresas, si bien no son sujetos directos del impuesto, lo que hacen es informar al fisco las ganancias que han obtenido, la participación que tienen los socios en ese capital o en esa utilidad obtenida, y los socios, en forma individual, declararán esa ganancia como de tercera categoría.
Esto quiere decir que una persona humana o sucesión indivisa puede tener ganancias de la primera categoría porque alquila un inmueble, puede tener ganancias de la segunda categoría porque a lo mejor es socio de una sociedad anónima o de una colectiva, una sociedad regular que distribuye utilidades, va a tener una ganancia de la segunda categoría, o puede haber tenido una colocación de capital de cualquier manera, puede tener ganancias de la tercera categoría proveniente a lo mejor de una empresa unipersonal que él tiene o de alguna sociedad irregular, y puede tener rentas de la cuarta categoría, es decir, del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, por ejemplo, o de la realización de las profesiones liberales, o de despachantes de aduanas o auxiliares de comercio, como ya lo vamos a ver. Entonces es importante definir esto. Los sujetos empresas solamente pueden tener ganancias de la tercera categoría, porque precisamente la tercera categoría es una ganancia residual. Entre sus características decimos que es residual porque va a englobar todas aquellas ganancias que, si bien pueden ser encuadradas en las otras categorías, salvo la de cuarta, por supuesto, van a ser consideradas de tercera. Es decir, que si una empresa, una sociedad anónima, alquila un inmueble de su propiedad, obteniendo ganancias por ese alquiler de ese inmueble, si bien podríamos encuadrarla como de primera categoría, como lo dice la ley, pero por el hecho de ser obtenida por un sujeto empresa, es considerado de tercera categoría. También dijimos, para esto a modo de recuerdo, que el alquiler de bienes muebles, en principio, es considerado como una renta de la segunda categoría. Sin embargo, cuando el alquiler de un inmueble incluye el alquiler de bienes muebles, esto es considerado de primera categoría. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comenzar con las rentas de la cuarta categoría. Antes de comenzar, lo que quería comunicarles es lo siguiente. El día 21 de abril nosotros tenemos programada una clase teórica. En esa clase deberíamos comenzar con las rentas de la tercera categoría. Y es una categoría muy importante. Seguramente vamos a necesitar más de una clase para poder terminar la exposición de ese tema. Pero como ese día 21 de abril se nos ha programado las mesas de exámenes para los alumnos que están terminando la carrera, no se suspenden las actividades en el dictado de clases, lo cual nos complica. Nosotros tenemos examen el día 21 a partir de las 16 horas, pero tenemos muchos alumnos inscriptos. Por lo tanto, no nos va a dar tiempo para culminar con ese examen final, para poder dar la clase, siendo que el jueves tenemos a las 6 de la tarde clase. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, y esto, por supuesto, va a depender mucho de ustedes, de la asistencia a esa clase, vamos a adelantar esa clase del 21 de abril, la vamos a tomar el 20 de abril, el día miércoles 20 de abril. Si bien no es un día que nosotros tenemos asignado para dictar clase, pero el hecho de que no podemos suspender clases a consecuencia del examen final que vamos a realizar el día 21, lo que vamos a hacer es adelantar esa clase al día miércoles a las 20 horas. Los que puedan asistir, asistan a esa clase que va a ser muy interesante, pero los que no puedan asistir no importa porque vamos a dejar grabada esa clase y la vamos a colgar en el aula virtual. Pero es importante, si ustedes pueden, asistir a esa clase del día miércoles 20 de abril, que sería el miércoles de la semana que viene, en lugar de darla el 21, que no vamos a poder por este tema que les estoy diciendo que tenemos exámenes finales, la vamos a dar el día 20 de abril a las 20 horas. Está ya subida al aula el enlace para que ustedes puedan asistir. Aunque no asista ninguno, yo la clase la voy a grabar igualmente y la voy a subir al aula virtual para que ustedes el día jueves puedan escuchar lo que debemos saber sobre las rentas de la tercera categoría, o por lo menos la primera parte.
Así que el compromiso mío es ese, para que ustedes no queden sin la clase programada. El tema es que el 21, al haber exámenes finales para los chicos que están por recibirse, no podemos suspender las clases, pero no voy a tener la posibilidad de hacer ambas cosas el día 21. Así que bueno, la situación es la siguiente. Entonces, el día miércoles vamos a adelantar la clase que correspondería para el día jueves 21 a las 20 horas del día miércoles. Los chicos que puedan asistir en buena hora, y si no, bueno, verán la clase grabada a partir del día 21 de abril. ¿Se entendió esto, chicos? Por favor, confírmenme. Sí, profesor. Bien. Entonces, la clase de hoy vamos a comenzar con rentas de la cuarta categoría. Bien. Entonces, estas rentas de la cuarta categoría, no se olviden ustedes que siempre venimos analizando primero rentas brutas, porque no hay deducción alguna sobre ellas, y luego analizamos las deducciones, que en la suma algebraica de ambas vamos a obtener la ganancia neta de cada una de las categorías, como lo hemos venido haciendo con la primera y con la segunda categoría. El artículo 82 de la ley del impuesto a las ganancias habla sobre las rentas de cuarta categoría, y entre ellas menciona al desempeño de cargos públicos. Debemos entender por estos cargos públicos a todos aquellos funcionarios que se desempeñan en el Estado nacional, provincial, municipal, es decir, en todos sus estamentos. Ya sea que realicen sus tareas en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Pero también engloba la ley del impuesto a los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio Público de la Nación. Pero en este aspecto hubo una modificación en el año 2017 a través de la reforma 27430, que entró en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2017, también estableció de que iban a estar grabadas los sueldos o las remuneraciones percibidas por los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de la provincia, de los municipios, etcétera, incluidos también los del Ministerio Público de la Nación, cuando sus nombramientos hubieran ocurrido a partir del año 2017. Antes no. ¿Por qué? Porque antes no estaban exentos del impuesto. No pagaban impuestos los jueces. No pagaban impuestos los funcionarios que desarrollaban sus desempeños en la justicia. Pero a partir de la reforma de la 27430, establece que aquellos jueces o aquellos magistrados o funcionarios o empleados del Ministerio Público de la Nación, de la provincia o de los municipios que hayan sido designados con posterioridad al 2017, es decir, que a partir del 1 de enero del 2018, sí iban a estar alcanzadas por el impuesto. También están alcanzadas, de acuerdo al artículo 82 de la ley, el trabajo en relación de dependencia. Es decir, que estamos incluyendo aquí los sueldos o remuneraciones percibidas por los sujetos que trabajan en relación de dependencia, como así también todos aquellos sueldos recibidos en el extranjero por actividades realizadas en la República Argentina. Es decir, el hecho de que se esté trabajando fuera de la jurisdicción nacional, es decir, en otro país que podría ser una cancillería, por ejemplo, o un consulado en el exterior, realizan actividades que tienen que ver con la Argentina. Esos sueldos también van a estar grabados. Es importante definir acá, o conceptualizar acá en el trabajo de relación de dependencia, que las remuneraciones que perciben los empleados están alcanzadas más allá de aquellas que puedan ser remunerativas. Acuérdense ustedes que cuando se liquida un sueldo, vamos a tener distintos conceptos que puedan tener características diferentes. Por ejemplo, podemos tener sueldos remunerativos que son base imponible para el cálculo de los aportes y contribuciones al sistema integrado previsional argentino, es decir, el ex CJP. No solamente esos, sino también aquellos que no son remunerativos, es decir, que por los cuales
no se calcularán aportes ni contribuciones al SIPA. Entonces, para el impuesto a las ganancias, todas las remuneraciones que tengan ese carácter o no, serán objeto del impuesto a las ganancias y deberán tributar el impuesto correspondiente. También hablamos de las jubilaciones, de las pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie. Estamos hablando de estas jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios en tanto y en cuanto su origen se dé en el trabajo personal. Y en la medida que ese trabajo personal, cuando ejercieron el trabajo, porque ahora están jubilados, hayan estado o hayan sido objeto del impuesto y hayan pagado el impuesto correspondiente. También, por una modificación de la 27430, se incorporó aquí las asignaciones mensuales o vitalicias que se le asignen al presidente o a los presidentes y a los vicepresidentes de la nación. También van a estar gravados por el impuesto. Esto es por la ley 24018 que establecía estas asignaciones mensuales o vitalicias al presidente y al vicepresidente de la nación. También están gravadas por el impuesto los beneficios netos de aportes no deducibles. ¿Qué quiere decir esto? Que son los provenientes de los planes de seguro de retiro privados administrados por la Superintendencia de Seguro de la Nación, en cuanto los mismos tengan su origen en el trabajo personal. Esto es habitual generalmente en las empresas cuando los empleados entienden, o también pueden ser los autónomos, pero en este caso particular, los empleados entienden que las jubilaciones que van a obtener como consecuencia del régimen de reparto, es decir, del régimen público, no les alcanzará, entonces deciden aportar a seguros de retiros privados que pueden pagarlos ellos individualmente o a través de sus empleadores. Estos beneficios que ellos reciban como consecuencia de esos aportes están gravados por el impuesto a las ganancias. La única condición que establece la ley es que esas compañías de seguros estén administrados por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Y que, por supuesto, esos beneficios que ellos obtienen, provengan del trabajo personal. También hablamos de los servicios prestados por los socios de las sociedades cooperativas, mencionadas en el inciso G del artículo 48, y aquí estamos hablando de aquellos socios de las cooperativas que trabajen personalmente en la explotación. Es decir, no podría estar grabada aquellas remuneraciones, entre comillas remuneraciones, pero si hablamos de remuneraciones es porque implica una prestación de servicio personal a la obtención de ganancias de las cooperativas. Y también van a estar grabadas el retorno que aquellos perciban como consecuencia de esa participación que tienen. También van a estar grabadas por las rentas de la cuarta categoría los servicios de profesiones liberales, oficios, síndicos, directores de sociedades anónimas, etc. Es decir, que acá lo que debemos analizar es un profesional, la ganancia que obtenga un profesional por el ejercicio de su profesión, puede ser contador, médico, abogado, licenciado en administración, cualquier servicio profesional, la ganancia que obtenga como consecuencia de ese trabajo está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Pero también vamos a decir que están alcanzados aquellas asignaciones que las sociedades puedan asignar, valga la redundancia, a los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, o socios administradores de la SRL, en la medida que sean computables. Este aspecto particular lo vamos a ver cuando veamos la tercera categoría, porque sucede que dentro de lo que son las deducciones de la tercera categoría, que no estamos viendo en esta clase, sino que la vamos a ver en la próxima, encontramos a los honorarios a directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores de la SRL como una deducción especial de la tercera categoría con determinadas
condiciones, con determinados requisitos. Y a la misma vez, esa asignación puede ser mayor o menor a lo que realmente perciben estos socios, estos directores, estos síndicos, estos miembros del Consejo de Vigilancia. Y en ese caso, cuando esa suma asignada excede a lo que la sociedad, que por ley se le permite deducir, tendremos que analizar si esas ganancias serán de cuarta categoría o no serán computables. Entonces, cuando hablamos de los síndicos, directores, sociedades anónimas, etcétera, debemos analizar respecto de ese excedente. No se preocupen por este tema en particular porque lo vamos a analizar con detenimiento y con profundidad cuando veamos rentas de tercera categoría. Pero sí debemos agregar de que estas profesiones, estos servicios, son los que establece el artículo 91 en su inciso I. ¿Sí? Ahí es donde vamos a analizar esto cuando veamos tercera categoría. Pero sí debemos agregar que también son susceptibles de gravabilidad todas aquellas ganancias obtenidas por los socios de las sociedades anónimas simplificadas, que no son las reguladas por la Ley General de Sociedades. Y por último tendríamos, bueno, no por último, sino que no me alcanzó la pantalla en este caso, pero también están grabadas por el impuesto las ganancias obtenidas por los corredores, viajantes y despachantes de aduana. También están alcanzadas por el impuesto las compensaciones y viáticos, que perciban ¿quiénes? Que perciban los empleados o los sujetos que trabajan en una empresa por las comisiones o gastos o reintegro de gastos que realicen fuera de las sedes en donde están trabajando. Estas compensaciones pueden ser en dinero o en especie. Así que, entonces, las compensaciones y los viáticos pueden obedecer a diferentes actividades que desarrollan estos sujetos fuera de las sedes en donde se desempeñan habitualmente, ya sea porque se les abona un adelanto de esos viáticos o porque hay un reintegro de los gastos que realizan. El tema es de que estos viáticos también es una deducción admitida en la cuarta categoría, es decir, que también se podría llegar a deducir gastos de movilidad, viático y otras compensaciones análogas en la medida que no superen el 40% de la ganancia no imponible. La ganancia no imponible para el año 2022 estamos hablando de una suma superior a los 252.000 pesos anuales. Ahora, si se trataría, por ejemplo, de viáticos o compensaciones referidas a actividades de transporte de larga distancia, esos viáticos pueden ser deducidos hasta un 100% de la ganancia no imponible, a diferencia de aquellas otras actividades. También podemos hablar sobre los adicionales por material didáctico al personal docente. Acá estamos hablando de deducciones, perdón, de rentas gravadas como consecuencia de aquellos adicionales que se le paguen a los docentes por este material didáctico que ellos tienen que necesitan para el desarrollo de su actividad. Entonces, si el empleador les paga material didáctico como consecuencia de esa actividad que pueden desarrollar, eso está alcanzado por el impuesto a las ganancias, pero en la medida que excedan el 40% de la ganancia no imponible anual. Es decir, que no todos los adicionales por material didáctico está alcanzado por el impuesto, sino solo aquel que exceda el 40% de las ganancias no imponibles. Luego tenemos como renta gravada también, de acuerdo al artículo 82, las sumas que se generen exclusivamente por desvinculación laboral. Acá estamos hablando de las indemnizaciones que pagan los empleadores a sus empleados. Y debemos diferenciar, ustedes saben que existen despidos con y sin causa. Si el despido es sin causa, debemos tener en cuenta los mínimos indemnizatorios establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley establece en su artículo 245 que cuando se produce un despido sin causa,
si bien es cierto que la indemnización será equivalente a un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses, establece un cómputo, un tope de indemnización, y esa ley establece de que no podrá superar esa indemnización a 3 veces el promedio de las remuneraciones pactadas en el convenio colectivo aplicable al sujeto que se está indemnizando. Es decir, acá estamos hablando de un tope indemnizatorio regulado por la ley de contratos de trabajo que entra a jugar en esta ley impositiva, en la ley del impuesto a las ganancias. Es decir, entonces, que si bien hay un tope indemnizatorio, ese tope indemnizatorio va a ser gravable en la medida que excedan esos mínimos indemnizatorios. Estamos hablando por el rubro antigüedad, el 247 de la ley. Sin embargo, cuando hablamos de indemnizaciones de preaviso, acuérdense que esa indemnización depende de los años de antigüedad al momento del distracto del contrato de trabajo. Si es superior a 2 años o inferior a 2 años, no importa el caso, siempre va a estar gravada por el impuesto la indemnización del preaviso. Esto lo pueden ver ustedes, un caso jurisprudencial que establece la gravabilidad de estas indemnizaciones, en el caso de Negri, que está subido en el aula virtual, que fue un fallo dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería muy interesante si lo pueden ver. Por otro lado, también tenemos como una renta gravada los derechos de autor. Pero ¿cuáles ganancias estarían gravadas? Aquellas que estén de aquellos autores que estén debidamente inscriptos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si no, no podrían estar gravadas por el impuesto. Necesitamos entonces de que para que la ganancia obtenida como consecuencia de un derecho de autor esté alcanzada por el impuesto, este autor debe estar inscripto en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero solo por los importes que excedan a los 10.000 pesos. Esto está en el artículo 26 de la ley, esta limitación. Entonces, todas aquellas ganancias obtenidas como consecuencia del ejercicio del derecho de autor estarán gravadas en la medida de que el autor esté inscrito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y excedan el límite de los 10.000 pesos. Y también vamos a tener renta gravada aquellas provenientes de las sociedades civiles de profesionales. Acuérdense que la clase pasada hemos visto que para las ganancias gravadas de personas humanas y sucesiones indivisas era necesaria la aplicación de la teoría de la fuente, donde debíamos analizar permanencia, periodicidad y habilitación. Pero cuando encontrábamos sociedades civiles de profesionales, y habíamos dado el ejemplo de los médicos, en la medida de que no complementen o no se complementen con una actividad comercial, estas iban a estar grabadas como de 4ª categoría. Y por lo tanto requerían de la teoría de la fuente. Pero si complementaban con una actividad comercial, esas sociedades civiles, por más que sean irregulares, van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias, pero como una renta de la 3ª categoría, y por lo tanto no sería aplicable la teoría de la fuente, sino la teoría del balance. Para este caso les recomiendo la lectura del caso Paracha, en donde la Corte Suprema de Justicia definió esta situación que estamos analizando, que también está subida al aula virtual. Por otro lado, vamos a ver algunos conceptos que dentro de la 4ª categoría son considerados exentos. Y el mismo artículo 82 remite al artículo 26, inciso X, de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y establece no que están exentas las horas extras realizadas por los empleados. No, lo que dice la ley es que están exentas la diferencia entre el valor de las horas extras y las horas ordinarias. ¿Pero de cuáles horas extras? De las realizadas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Recuerden ustedes que esas horas extras
se pagan al 100%, mientras que las horas extras realizadas en días hábiles o en días normales se paga al 50%. Ahora, ¿qué ha querido hacer la ley o qué ha querido hacer el legislador con esto? Pretender de que haya una mayor productividad en la empresa que paga horas extras, pero disminuyendo la carga tributaria en las mismas. Equiparando a las horas extras realizadas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, que en principio se pagan al 100%, valgan lo mismo que las horas extras normales. Por eso dice que lo que va a estar exento no son las horas extras, sino que va a ser la diferencia entre el valor de las horas extras y las horas ordinarias, pero realizadas esas horas extras en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana. Pero además, el artículo 94 de la ley establece que a la hora de determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, de un sujeto, por ejemplo, en relación de dependencia, no deberá considerar a los efectos de determinar la escala aplicable a la determinación del impuesto estas horas extras. Ninguna hora extra. Entonces, el sentido que tiene la ley en eximir la diferencia de las horas extras realizadas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana respecto de las horas extras normales y de no computar las horas extras en las bases imponibles para la determinación de la alícuota a pagar por el artículo 94, tiene un sentido precisamente de favorecer la productividad de las empresas disminuyendo la carga tributaria en estas horas. Por otro lado, tenemos las asignaciones familiares, que si bien el artículo digamos 96 me parece, si mal no recuerdo, perdón, no, el 82, inciso C de la ley, establece que constituyen ganancias de estas categorías, entre otras, los subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Y el artículo 110 de la ley establece la derogación de cualquier disposición contenida en leyes nacionales, generales, especiales o estatutos que pretendan eximir del impuesto a cualquier acto o situación del impuesto a las ganancias. Entonces, el impuesto a las ganancias en el artículo 82 dice, grava todos los subsidios, cualquiera sea su especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Y el 110 de la ley dice, derogamos cualquier exención que mencione cualquier otra ley que implique la exención de cualquier ganancia gravada por la ley del impuesto a las ganancias. Pero ¿qué pasa? En este sentido, la jurisprudencia ha dictado normas o ha dictado, digamos, fallos en cuanto a que si la norma, que no es impositiva, que en este caso vendría a ser la ley 24714, que habla sobre las asignaciones familiares, en el texto de esa ley establece de que las asignaciones familiares son inembargables y no constituyen remuneraciones sujetas a gravámenes. Pero entonces, ¿cómo queda? Si la ley del impuesto a las ganancias, en su artículo 110, dice, derogamos cualquier exención establecida por cualquier ley nacional, la ley 24714 establece que las asignaciones familiares no estarán gravadas por el impuesto. Entonces la jurisprudencia estableció, seguida por la doctrina, por supuesto, aplicando el principio que se denomina de la especificidad. Este principio implica de que la ley 24714 de asignaciones familiares, que establece que no son remuneraciones sujetas a gravámenes las asignaciones familiares, prevalece sobre la ley impositiva, sobre la ley del impuesto a las ganancias. Consecuentemente, entonces, las asignaciones familiares no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias como consecuencia de la aplicación del principio de especificidad, ya que la ley 24714 tiene igual rango de jerarquía
que la ley del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, por este principio de especificidad, a pesar de que el artículo 110 de la ley del impuesto a las ganancias diga lo contrario, las asignaciones familiares no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. No constituyen remuneraciones ni están sujetas a gravamen alguno. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora veamos las deducciones de la cuarta categoría. Y estamos hablando de deducciones generales para todas las categorías, ¿sí? Entre las que ya hemos visto algunas. Por ejemplo, los impuestos y tasas que recaen sobre bienes que produzcan ganancias. Estamos hablando, si yo tengo un inmueble en el cual tengo mi oficina, que presto un servicio profesional, siendo que la ganancia obtenida como consecuencia de esa actividad es una renta de la cuarta categoría, la amortización que yo haga de ese inmueble que tengo en mi oficina es un gasto deducible. Nunca se olviden del principio de correlación, que no puedo deducir gastos que no estén vinculados a la obtención de ganancia gravada. Es decir, que si algún gasto está destinado a la obtención de ventas exentas, de ganancias exentas o no gravadas, no puede deducirse. También me dice la ley que entre las deducciones admitidas para la cuarta categoría son las primas de seguro que cubran riesgos sobre bienes que produzcan ganancias. Yo puedo tener en mi oficina computadoras que pago un seguro que cubra el riesgo de que se quemen por algún desperfecto eléctrico o lo que sea. Estoy pagando las primas de seguro para ese tipo de contingencia. Esas primas de seguro que se pagan son gastos deducibles de la cuarta categoría. También son deducibles las pérdidas extraordinarias por casos fortuitos o fuerza mayor sobre bienes. Esto es en el caso de que pueda perder mi oficina donde presto mi servicio profesional como consecuencia de un terremoto o como consecuencia de un incendio. Entonces, esas pérdidas que se obtienen por caso fortuito, no es previsible el caso fortuito, fuerza mayor, no hay forma de que pueda prevenir ese daño. Esas pérdidas son susceptibles de deducción de la cuarta categoría. Como también es deducible las pérdidas por delitos cometidos por los empleados contra bienes que produzcan ganancias en cuanto no fueran cubiertos por seguros o indemnizaciones. Y esto es lógico. Es muy probable que a lo mejor yo tengo un empleado en el cual no me llevo bien, me robó las computadoras, que yo tengo ahí toda la historia de mis clientes. Entonces, se podrá valorizar precisamente la pérdida por esos delitos cometidos por estos empleados, en la medida de que esos bienes no hayan estado asegurados previamente. Porque si estaban asegurados previamente, es muy probable que la compañía de seguro me pague algún dinero, alguna indemnización como consecuencia de esa pérdida de ese bien. En el caso de que si está indemnizado, no podrá ser todo lo que hablábamos hace un momento, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, que dijimos anteriormente que esos viáticos iban a tener un límite de deducibilidad, y estábamos hablando del 40% de la ganancia no imponible. Y si se trataba de transporte a larga distancia, podíamos deducir hasta el 100% de la ganancia no imponible. Y por supuesto también las amortizaciones de bienes. No solamente la del inmueble donde tengo mi oficina, también puedo amortizar la computadora, puedo amortizar, no sé, el aire acondicionado, es decir, una serie de bienes muebles que tengo en mi oficina en la cual presto servicios profesionales. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de amortizaciones, cualquiera sea la categoría, siempre vamos a hablar de amortizaciones lineales, es decir, el prorrateo del costo de adquisición, el valor de origen, en los años de vida útil del bien, ya sea inmueble o sea mueble. Es el único método admitido por el fisco o por la ley, salvo que se pueda llegar a demostrar
de que ese sistema de amortización no es el adecuado para el caso que estamos hablando. Es decir, que por ejemplo, si yo a mi computadora la voy a amortizar en 1 año o 2, el fisco no puede cuestionarme porque yo estoy utilizando el método de la línea recta, que es lo que va a cuestionar el fisco en todo caso si yo utilizaría otro método de amortización que podría ser, no sé, por producción, por ejemplo. ¿Sí? Si yo aplico línea recta, no me puede cuestionar ese método. Me podrá decir, pero ¿cómo podés amortizar la computadora que tenés en 1 año? No tiene sentido. Es como si lo mandarías al gasto directamente. Y sí, porque mi computadora requiere, de acuerdo a las necesidades de mi profesión, que se actualice todos los años. Entonces, no podría cuestionarme ese tipo de deducción. ¿Se entiende, chicos? Esto es todo lo de la 4ª categoría, es muy poquito. Lo que sí les reitero, para la clase de la siguiente semana, que estaba programada para el 21 de abril a las 18 horas, no va a poder ser posible dictarla. Por lo tanto, vamos a adelantar esa clase, como es virtual, la vamos a dar el día miércoles a las 20 horas, el día anterior, a las 20 horas. Al igual que todas las clases, la vamos a grabar y la vamos a subir al aula para que todos tengan disponibilidad de la misma. ¿Están de acuerdo con estos chicos o hay alguno que no pudiera asistir? De todas maneras, el que no pueda asistir a la clase del día miércoles, la va a tener grabada la clase para poder verla el día jueves o cualquier otro día. ¿Están de acuerdo entonces? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Si vienen, buenísimo, porque entonces vamos